El compañero Luis, como estaba anunciado, va a dar una pequeña charla sobre guerra cultural. Y yo lo que les pido, bueno, ya los que conocen la metodología, es no hacer preguntas durante el desarrollo de la charla, sino anotarla y después preguntar todo lo que tengan que preguntar, para no interrumpir y que no se nos vayan 3 horas de una charla que creo que, y esta es una modalidad que hacemos todos aparte, ¿no? Entonces les pido que cuando empiece continúe y después nos reservemos las preguntas para el final. Bueno, el estado de salud está, gracias a Dios, acá presente. Tuvo una serie de problemitas, pero lo está superando. Un chinche, me enojo, me cabreo por todo. Estás viejo, ¿viste? No, vos lo pero dijiste. Sentate, no te vas a hablar. Seamos un poco autodisciplinados, escuchemos al compañero, damos respeto y no lo interrumpamos. Porque hay veces siempre está ese bobo que dice, un bocadillo, que esto, que no. No vamos a ningún lado así. Entonces lo primero que yo propondría, que parece de forma, es no interrumpir, por favor. Si estamos todos de acuerdo, seguimos con eso. Es una cuestión de respeto al compañero, respeto al tiempo de los demás y dejar desarrollar a cada uno de los otros sus ideas. Perón, en los años 60, una vez dijo una cosa que debía ser de su época de profesor de historia militar, que los franceses y los austríacos, después de la batalla de Waterloo 1815 y durante 50 años, 1865, se la habían pasado haciendo toda una serie de guerras, los austríacos y los franceses. En cambio, los alemanes tuvieron 50 años de paz, que no combatieron con nada. La diferencia es que los franceses y los ingleses hacían la guerra sin estudiar, de lo que le había quedado de la experiencia con Napoleón o contra Napoleón. En cambio, los prusianos, empezando por Clausewitz, el que dijo la guerra es la continuación de la política y desarrolló todo esto. Primero Clausewitz, después todo un Estado Mayor que se viene formando con él, se ponen a estudiar la guerra, en serio, y a estudiarla con toda una metodología prusiana. Y claro, durante 50 años no se le vio ningún resultado, pero cuando se ponen a combatir en 1865 contra los austríacos y en 1870 contra los franceses, los pasan por encima, no les dan ni tiempo a reaccionar. Y se habían preparado especialmente contra Francia para un tipo de guerra exclusiva y habían entrenado toda una masa de colimbas para ese tipo de guerra. Les pasaron por encima. Entonces Perón llegaba a la conclusión y recomendaba a la juventud peronista, esto habrá sido en 1865, que además, primero, antes de hacer la guerra había que estudiarla, y antes de hacer política había que estudiarla, para tener un resultado como el que habían tenido los austríacos. O sea, se iba a hacer la política, que a veces lleva a grandes choques, sin estudiarla va a causar muchas pérdidas. Entonces nos recomendaba, y no le dieron mucha pelota, nos recomendaba estudiar la política.
Y lo que vemos, que ya se había dado en los años 30 vienen dos revoluciones culturales muy importantes por distintos puntos. Uno de ellos ya se estaba, no de Uriburu, sino de otros militares, una logia San Martín que empieza a barrer con el mitrismo. Recién el último homenaje a Rivadavia se hace en 1830 en el mausoleo de Plaza 11, y es el último porque venía de antes, y ojo, que se había preparado con Irigoyen, que era sobrino de un mazorquero federal. Lo que viene después es ya la ola que va a ser profederal, revisionista. Para ese entonces se hace la avenida Libertador San Martín, porque ahí en Plaza Francia empezaba la avenida Alvear y seguía hasta la General Paz. Y los que vienen después directamente lo cortan, la avenida Alvear ahí, y todo eso lo van a hacer avenida San Martín. Le sacan el monumento a Mitre, donde está ahora la biblioteca. Cuando se empiezan a poner las primeras plazas con las estatuas de San Martín. La primera estatua ahí en azul. O sea, empiezan a levantar, o sea, terminan las estatuas de Rivadavia en los pueblos del interior y empiezan las estatuas de San Martín. Se va a ir formando, y simultáneamente con eso aparece una logia que después no va a tener la repercusión de la logia GO. Se va a llamar la Logia General San Martín, y va a reivindicar lo sanmartiniano, con un montón de limitaciones, todo lo que quieran, pero es el primer intento de hacer un ejército sanmartiniano. Y en esa logia parece que no solamente estaba el capitán Perón, no se habló mucho, sino también el mayor Manuel Sabio, con todas sus ideas de un ejército industrial. Entonces lo que forma este hombre es un concepto de Fuerzas Armadas Industriales, porque después viene lo de Fuerza Aérea, y viene lo de Marina, y viene el almirante Domecq García y los astilleros del río Santiago y todo eso, pero no importa, es todo un movimiento industrializador. Es una cosa muy importante, y esto se va a ir estirando hasta después de Malvinas. Para 1931-32, ahora no anoté la fecha exacta, viene primero la Escuela Superior Técnica. O sea, Sabio quería formar sus propios ingenieros, porque si los mandaba ya a Paseo Colón, iban a salir ingenieros muy liberales. Él los quería formar, además, para que sean fanáticamente industrializadores. Después, inmediatamente, Zapla, Altos Hornos allá en Jujuy. Es la primera empresa industrial para lo que venía. Y después, fabricaciones militares. Pero en 3 años ya Ejército se había formado su propia escuela, facultad, y sus propias empresas que se van a ir desarrollando. Entonces, hay una teoría alemana de que hay 2 constituciones en un país:
la Constitución formal y la Constitución real. Es de La Salle, era un socialista de 1860. Entonces, La Salle empieza a razonar en 1860 con su escrito, que es una Constitución, más o menos muy parecido a Rosas. Él dice, ¿qué es una Constitución? Y así se llama el libro. Entonces dice, hay liberales que nos quieren hacer creer que con escribir un cuadernito, ¿se acuerdan que Rosas a la Constitución le decía el cuadernito? Resulta que así en la misma forma le dice La Salle, el cuadernito. O sea, no se puede cambiar la realidad con un cuadernito. La única verdad es la realidad. El cuadernito no hace nada. Rosas con un pensamiento como Perón. La única verdad es la realidad. La Salle en Alemania también con lo mismo. Y llevando a apoyar la unificación de Alemania, el tipo se pelea con Marx, nada menos. Porque el tipo decía, si unimos la nación, la patria, vamos a tener una flor de industria y una flor de clase obrera. Y después de eso ya no podemos retroceder. Y se le dio bien. Entonces dice, no pueden decir los liberales un día, bueno, se va a terminar con la monarquía. Tan loco, porque primero que nada el rey de Prusia tiene un ejército disciplinado, que le es leal. En cuanto se termina la monarquía, el rey saca a los militares y se terminó la constituyente. No dura nada. No se puede hacer un cambio así sin cambiar la realidad. O sea, quedarse nada más que con lo formal. No, hay que cambiar la realidad. El caso es que fíjense, la Constitución formal argentina, que había en 1930, era el cuadernito, lo que hablaba Rosas. Entonces, ellos sabían, Irigoyen, pese a los 14 años desde que subió la primera vez, todavía no tenía la mitad más uno del Senado. Entonces, ¿hasta qué punto iba a poder hacer una estructura industrial? Que era el que buscaba Sabio, buscaba Perón y varios otros más. Entonces, claro, agarraron la parte más rápida, que era, bueno, sacamos al presidente, sacamos la Constitución y nos ponemos a industrializar, que fue hasta cierto punto. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que con eso de empezar las primeras industrias, Zapla, fabricaciones militares, perdonen que esté medio así, empieza ya el primer cambio cultural. Después ya no se volvió atrás. Entonces, lo primero que hicieron esta gente es, sin saberlo, empiezan a seguir los pasos de Gramsci. Gramsci todavía no había publicado ni afuera de la cárcel. Entonces, empiezan a desarrollar la idea, la empiezan a escribir, empiezan a crear los institutos que van creando la cultura nueva, la cultura industrial, que los demás no tenían de más mínima idea. Y cuando Perón da la conferencia de 1944, el coronel Perón, sobre la industrialización, que es la defensa nacional, la industrialización de la Argentina, los que lo agarran todo de una son los ingenieros militares, porque estaban trabajando. En cambio los otros, bueno, algunos que sí por la influencia militar, otros que no por la influencia inglesa, está mucho más dividido.
Pero el caso es que Inglaterra, que siempre había hablado de Argentina como la granja, la Argentina subdesarrollada, empieza a mirar con aprehensión, ya no podía controlar tanto la Argentina, y más frente a la influencia alemana que la proindustrial. Pero se la tiene que ir aguantando y tiene un impulso, lo que First dice, esa revolución iniciada por Perón, la revolución industrialista, que la siguen después del 55. No se animan ni a volver atrás, y menos la Marina, porque la Marina hasta le agrega a la Comisión Nacional de Energía Atómica, le empieza a tomar el gustito a eso. Y fíjense, ellos van tomando una cuestión real, una constitución real. Después de Malvinas, empiezan con la constitución, se come, se educa, todo lo demás. Y mientras tanto, paralelo a esa constitución formal que impone Alfonsín, sacan lo de la constitución real, que es la industria, y nos van dejando sin industrias militares, sin fábrica de aviones, sin fabricaciones militares, sin astilleros, sin submarinos. O sea, los ingleses que vienen detrás aprovechan y nos hacen volver a nada más que a la constitución formal, y van eliminando la parte industrial de la constitución real. Eso viene con una primera revolución cultural que se da en ese campo, del cual no nos hablan nada, y que son miles de puestos de trabajo industriales que se borran. Todo el nombre, la democracia, como si un obrero de fabricaciones militares fuera el tirano. No, lo que les preocupa es una Argentina que va fabricando los materiales para defenderse. Y nos están haciendo que ahora, esta semana, sale la noticia que Colombia, que era el tercer país en desarrollo, la tercera economía de Sudamérica, nos acaba de pasar a segundo puesto. Y la Argentina queda con 328.000 millones de Producto Bruto frente a Colombia, que ya llegó a 368. Perdimos el puesto con Colombia. No jodamos más. Pero eso sí, los derechos humanos y todo eso. Mientras tanto nos van desarmando. Paralelamente a esa revolución que se da en el campo militar, por otro lado, viene la gente de Forja, de Scalabrini y Ortiz, de Jauretche, los que habían estado del otro lado, porque el día que vienen, el 6 de noviembre, unos estaban del lado de Irigoyen, los otros del lado de Uriburu. Pero del otro lado, del lado irigoyenista, empiezan a reivindicar, a estudiar, empiezan a hacer lo que dice Perón que hacían los prusianos. Entonces, los libros que tenemos por ahí, de la descripción de la realidad, la historia de los ferrocarriles argentinos y todas las demás obras de Scalabrini y Ortiz, se trata de eso, de estudiar esa realidad e ir facilitando a los demás. Es la otra experiencia que tenemos que ir viendo. Entonces, bueno, Jauretche lo pasaba a máquina, le hacía el stencil, lo ponía en un sobre y lo mandaba en cartas, y una de esas cartas iba a un teniente coronel de Belgrano, un tal Perón, que recibía, y así empieza a ver lo que pasaba con ferrocarriles argentinos. O sea, tardó
Tardó 15 años, pero se terminaron nacionalizando esos ferrocarriles y varios productos más. Porque ahí había todo un trabajo de inteligencia sobre lo que había que recuperar, los resortes claves para recuperar. Entonces no era en el año 43, hay uno que le dice a Scalabrini Ortiz, de militar, así, y cómo presentarse para candidato a concejal, una cosa así. Y Scalabrini dice, déjese de joder con la lucha de ratones, así lo califica. No van a cambiar nada desde ahí, van a cambiar ellos en lo personal, pero para la patria no aportan nada. O sea, no me distraiga, o sea, él prefería cómo era el negocio del carbón, del gas, de YPF, de todo eso. Y iba a resultar mucho mejor. Prefiere estudiar la realidad en vez de subirse, porque acá lo vamos a ver cada vez que tengamos una elección. Van a venir todos para ver si pueden enganchar de concejal y zafar ellos. Se terminó, después van a negociar con cualquier otro. Pero eso me hace acordar por ahí al Modín, que uno iba al otro día temprano. ¿Cómo salimos ayer? Ganamos 50 concejales. Ah, qué bien. Ibas a los 10 días y de los 50 te quedaban 10. Los otros ya habían arreglado con el intendente. Entonces, como el tipo en la lista del intendente no entraba, iba, le ponía a nombre del Modín un garaje. Entonces, muy bien, iba rico, lo inauguraba, la Chanchi los 20, lo nombraba así, a cargo del local. El tipo se presentaba, salía electo al margen del intendente, y después se arreglaba con mucho mejor precio. No iba a dejar el peronismo donde tenía cuántas elecciones como intendente. Entonces nos va a llevar a un gasto de energía al cohete totalmente inútil, y a gastarnos detrás de tipos que son ratones, que están en su propio negocio, no están en nada más, y lo único que van a estudiar es cómo se acomodan ellos, no de lo demás. Y esta cosa, esta lucha cultural, fíjense que, por ejemplo, para ecología, Greenpeace, ¿saben cuándo se fundó la primera revista de ecología? 1970. Y no lo hicieron para hacerlo acá, lo hicieron de acá a 30 años. Porque, ¿qué pasa? Los tipos ya tienen estudiado que un chico, por más que sea muy, muy inteligente, lo detectan a los 5 años. Es muy inteligente. Pero todavía tenés que mandarlo a la escuela, al secundario, a la universidad. Después tenerlo un tiempo para que se vaya fogueando. Y después, sí, lo mandás al frente, a un cargo de responsabilidad. Entonces los tipos no planean para esta generación de viejos que ya están formados. Planean para los viejos que vienen, o sea, esos pibes. De acá a 30 años, Fundación Ford hace sus planes a 25 años, cuando es rápido, y más a 50 años. O sea, ven 2 generaciones adelante, no ahora. Entonces no podemos decir, si no nos ponemos en serio, vamos a cambiar las cosas. No, mentira, no nos engañemos.
No nos engañemos. Es una cosa de muy largo tiempo. Y tienen que, por ejemplo, los alemanes tienen conciencia nacional, pero cuando fue la Revolución Francesa estaban muchísimo más atrás en cuanto a conciencia nacional que los franceses. Pero con Fichte, con Herder, para la época de la Revolución Francesa, se pone a escribir el espíritu del pueblo, el Volksgeist. Claro, él no tenía una palabra en alemán para decir conciencia nacional. Entonces inventa un primer término, el Volksgeist, el espíritu del pueblo. Después viene Herder, discurso a la... Fichte, discurso a la nación alemana, y después lo van haciendo en todo. Por ejemplo, los hermanos Grimm, La Cenicienta, los cuentos esos para chicos de los hermanos Grimm, los hace porque un tipo dice: no puede ser que eduquemos a nuestros pibes contándole cuentos franceses. Si le ponemos el gato con botas, es un cuento francés. Los tenemos que educar con cuentos alemanes. Y otro, Pestalozzi: no, pará, la pedagogía no puede ser francesa, imitación, tiene que ser alemana, y crea la pedagogía alemana. Y así directamente, y viene Wagner, entonces no, como una ópera al italiano, no, tiene que ser algo bien germano, los Nibelungos y todo eso, y bueno, las óperas de Wagner. Y desde la Revolución Francesa, 1790, hasta 1860, van creando en todo el área cultural una cosa más nacional. Cuando salen realmente a pelear por la unidad alemana, hasta Engels dice: ¿qué pasa? Porque ve cómo tiran una primer descarga y van encima y los atropellan a bayonetazo. Entonces dice: no, pará la mano, acá no hay que empujarlo, dar la orden, ya eso le está saliendo de adelante y están atropellando todo. Ahí había hecho una revolución cultural que hace que los atropelle, que una cosa que estaba más allá de lo que se los pedía. Pero esto le llevó 70 años, no se hizo. Ahora, eso sí, cuando lo lograron, después los podés bombardear con todo y no hay caso. Bombardearlos porque no se rinden. Y lo último que nos queda, entonces, en base a qué tenemos que decir: esto es la piedra angular de nuestra conciencia nacional, de nuestra identidad nacional, porque me estaba olvidando una cosa. Acá lo que está en juego, pero para todo el nuevo orden mundial, son las identidades nacionales. En la medida que se barran esas identidades nacionales, pueden vender un mismo producto en todo el mundo, que lo van a aceptar, porque no es la identidad de cada pueblo que le pide tal cosa. No, es un producto de mercado que se van imponiendo. Están jugando con todas las identidades de todo el mundo. Acá lo que nos puede servir, no solamente para acá quedarnos en los nacionalistas, sino en mucho más, es Malvinas. Porque ya se ha convertido, y todavía no lo pudieron borrar, hicieron bastante daño, pero no lo pueden borrar, que nos sentimos orgullosos de Malvinas. Perdimos, pero estamos orgullosos, porque no perdimos por cualquier cosa. Es con el Imperio Británico. Y además que hay algunos de la izquierda que me dicen: el general Guglielmelli. Pero ¿cómo Richard Reyes se junta con el general Guglielmelli, que
presidió una comisión de homenaje al general Aramburu. Y yo le digo, ¿qué tiene que ver? Es malvinero, por encima de todo. Acá tenemos que ver qué es lo que nos une, no qué es lo que divide. Y eso, por eso te recomendaba el libro de Mao, porque lo escribe cuando invaden los japoneses. Entonces Mao dice, ¿qué tenemos que usar para unir al campo chino e impedir que nos dividan? Entonces, la lucha contra el Japón, y nosotros tenemos que usar la lucha contra Inglaterra. No hay otra cosa. Entonces, él dice, en la lucha contra Japón va a haber chinos ricos, chinos pobres, chinos obreros, chinos agricultores, chinos de todo tipo, chinos religiosos, tipos no religiosos, pero tenemos que estar unidos en una cosa, la lucha contra Japón. Después, cuando termine la guerra, que se van a los japoneses, después vemos. Pero ahora eso, no podemos dividirnos. La última vez estaba este hombre, por suerte hoy no vino, que se pone, porque se pone a despotricar contra Perón. Vos lo habrás escuchado, yo realmente a Seineldin nunca lo escuché ni hablar contra Perón, ni hablar a favor de Perón. Como si no hubiera pasado nada. Pero siempre buscando unir a los camaradas que estaban con él. Siempre, Malvinas, sí, con Malvinas listo. Entonces después le podíamos decir, mira, Turco, viene fulano tal que es monto, pero estuvo en lo de Malvinas, que venga. Si es para hablar de Malvinas, que venga. Chao. O sea, ahí se terminaba todo, porque fue un giro tremendo. Fue un giro tremendo. Y los que alguna vez te acordás, las que decía Celesole, porque hasta hablando con Fidel Castro, los comentarios que tenía cuando venía la gente de inteligencia y le informaba sobre lo que estaba haciendo Seineldin en Panamá. Entonces sabía, claro, Seineldin tenía esas cosas que, por ejemplo, había que cruzar a nado un río de la selva panameña, entonces había que cruzarlo, llegar, había como una capillita, rezar frente a la Virgen en esa, y después ir y dinamitar, no sé, un tronco, una cosa así. Entonces, claro, para los demás, ¿para qué nos hace rezar frente a la Virgen? Entonces, claro, iba uno de los de la izquierda panameña, iba a quejarse a Fidel Castro de que lo hacía, ¿verdad? Y el tipo dice, oye, ¿él es nacionalista? Sí, y yo soy comunista. ¿Y él es creyente? Sí, y yo soy ateo, ¿no? ¿Y a mí qué me importa? Le dice, ahí explota. ¿Es un buen instructor o no? Yo lo que quiero es que me instruya un batallón de comando que tiene que combatir contra los norteamericanos. ¿Qué me importa si les hace rezar a la Virgen? Lo cagó a pedo. Y se lo merecía por estúpido. Porque el otro lo que quería era un buen instructor y también que el tipo estaba bien. Entonces, es Fidel Castro. No es cualquiera. Y de Fidel Castro podés decir cualquier cosa menos que es estúpido. Porque por algo tiene 60 años que está ahí en el puesto. Entonces, terminemos a veces con esas falsas disyuntivas, peronismo, antiperonismo. Dejémonos de embromar. Luis Urquiza era capitán en Malvinas, era oficial de operación del batallón logístico 10. O sea, bien a la retaguardia, con 20 soldados. Cuando se desmorona todo el frente, él sale al frente y le sale al frente al cruce al batallón de paracaidistas ingleses. Y se abre paso a tiros y rescata la bandera que estaba en la casa del gobernador, porque Menéndez
había salido rajando y dejó la bandera, ¿no? Y el tipo va, le tiran con todo, pero como yerba mala nunca muere, no lo pueden liquidar y se vuelve con la bandera, y ya que estaba al pasar, dinamita la usina de Puerto Estándar. Sí, se manda un... Entonces el tipo es un conservador entrerriano, pero tiene identidad nacional y le sirvió para aguantar toda la batalla de eso, y le hizo frente. Entonces de la conciencia nacional ya nos habla el hecho de que con 20 soldados salió a hacerle frente a un batallón de paracaidistas. ¿Qué más le podemos exigir? Ya dio prueba de suficiente. Ya dio prueba suficiente. Lo metieron preso. Lo metieron preso. Sí, lógico. Ahora, la semana pasada. Bueno, entonces, claro, si vos lo dejás un poco, se va a ir con el Partido Conservador Popular, qué sé yo. Y es lógico, el tipo es conservador, no va a venir con nosotros, pero tampoco es un enemigo. Vení todo lo que quieras. Si es ese tipo de malvinero lo que tenemos que incorporar, que ganar. No podemos andar peleándonos por puteríos. Bueno, vamos a tener que tomarlo con mucho tiempo, una tarea de mucho tiempo, y vamos a tener que irnos poniendo las pilas, porque lo nuestro no solamente es pintar paredes. No, es saber con qué y cómo podemos llevar una guerra cultural con estos dos ejes. Y a veces con curas tan jodidos que sobre la guerra cultural, hay veces que yo prefiero serme protestante, te digo, sobre la guerra cultural, nada más que Aguer está hablando de eso. Los demás se hacen los terribles boludos y después vienen con que ¡ay! El Código Civil, la tenés adentro, Gil, la tenés adentro. Tenías que haber peleado cuando fue el matrimonio gay, ahora ya es tarde, la tenés adentro. Bueno, eso a veces son nuestros obispos, ¿no? O sea que lo único que salva a la iglesia es el Espíritu Santo, no los obispos. Nada más, y perdonen, y bueno, a ver qué puede. Bueno, muchas gracias. Ya habrán escuchado, hablar de Luis Smith, y como secretario de Doctrina es meramente un título, porque aparte de haber sido colaborador en varias de las obras y coautor más que colaborador, y de una profunda concientización nacional. Y hoy quisimos empezar con esto porque a veces después seguimos la vorágine. Ha venido gente del interior, de la provincia de Santa Fe, el secretario general de Cóndor, PDNI, que es el amigo Abelino Canga, su esposa Edita. Han venido de otros lugares y otros que lamentablemente no han podido venir. Y creo que tenemos una tarea a la par de lograr el objetivo político, porque tenemos que lograr el objetivo político, pero lo tenemos que lograr, como bien decía Luis, no con la gente esa que se nos va a dar vuelta al día siguiente. Lo que nosotros tenemos que ir recreando es esta clase dirigente que no va a claudicar, como él decía, después por más que la bombardeen. Y ahora los bombarderos no son aviones, no son cañones, los bombarderos son la prensa, los bombarderos son la ideología que nos quieren meter en los chicos, los bombarderos son tantas cosas que usan ese poder. ¿Para qué? Para meternos en la cabeza de que ya la Argentina es un proyecto que no sirve para nada, siendo la 8ª geografía del mundo, la 7ª con la Antártida, que la Argentina no tiene valores,
pero tiene riqueza, eso no lo dicen, la sacan, se la llevan en camionada y en oro, en lo que ustedes busquen, petróleo, mineral, etcétera. Ahora, ¿cómo? Fíjense que se fue preparando ese GOU, el Grupo de Oficiales Unidos. Se fue preparando, porque previo a la preparación tuvo que haber un junio del 43, que fue determinante. Ese junio del 43 fue determinante en decir, bueno, esto tiene un sello indeleble, es un sello. Y a partir de ahí, el que quiera seguir esta aventura patriótica, ¿no es cierto?, no una aventura de arriesgar una nación como la Argentina, y no siguen, porque estaban comprometidos mucha gente. Entonces, lo que buscamos nosotros es reeditar todo esto a través de gente comprometida. Es decir, si no se comprometen y no trabajan con responsabilidad en las áreas que sean necesarias, y va a estar de más. Vamos a estar puteando en internet. Pablo, yo sabía cuántas convocatorias por internet se hicieron. La segunda vez, la primera vez más que ahora. Fíjate, ¿quién vino? La gente que está convencida de esto y que viene trabajando. Pues yo ya sabía esto, ya tuvimos otra experiencia. El segundo día de la primera reunión me di cuenta ya. Es decir, me da cuenta ya y vamos a encontrar en internet gente que se come los chicos crudos, que aparecen como Rambo, que dicen ya, salgamos ya, que está, vení. No, justo, tengo que ir a visitar al loro que se me enfermó allá en la barranca donde está mi suegra y allá. No, muchachos, no es la cosa así. Por eso, si queremos cambiar algún día la historia, aparte de aprender, como bien decía, que eso es una función indelegada, aprender y transmitir, porque tenemos que transmitirlo todo esto. ¿Por qué? Porque están las generaciones acá que nos van a seguir, y este proyecto no muere y nace en la boca de las palabras que podamos pronunciar, las que pronunciamos hace unos años atrás y las que seguimos pronunciando ahora. No, esto tiene que seguir adelante, y que no vengan más los aventureros, los arribistas, los traidores, los cipayos. Los tenemos a montones. Acá los tuvimos adentro, acá adentro metidos, porque van a hacerlo y lo van a seguir, continuar haciendo. Pero si nosotros formamos un núcleo bien identificado, y no nos van a parar nadie. Gracias. Y yo decía una cosa siempre, y esto no lo inventé yo, lo decía Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias. Yo diría el argentino y sus circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias que estamos viviendo? Salgan a la calle, yo lo hago todos los días, compruebo con un chofer de colectivo, con un pasajero, y le hago así, le hago así. La gente está loca. ¿Pero por qué está loca? Porque le preocupa el futuro. ¿Y qué le preocupa del futuro? Que no saben qué van a hacer de su familia, qué va a hacer de sus hijos, qué van a hacer, porque se los pudren, los asaltan, los matan, lo drogan. Entonces, esto es lo que nosotros, a partir de lo que tenemos que imprimir con todos ustedes, y los que no han podido, que realmente no han podido, y sabemos que hace años que están trabajando, y en el interior, y que gracias que, bueno, costeándose, Abelino y Edith han podido estar hoy acá, pero para que vean también que se está trabajando y se está creciendo. ¿Y dónde? Y ya termino. ¿Dónde está el indicio de esto? Nosotros tuvimos que poner 3 horas más de radio. Estábamos grabando los martes, que salíamos los martes, que quería entrar, los jueves en una AM 1650
y ahora tuvimos que poner 3 horas los viernes y ya nos queda corto. Este viernes decíamos nos quedamos con un montón de cosas afuera. Pero ¿por qué? Porque fue una voluntad nuestra de decir somos masoquistas y estamos hablando al Pepe, por no decir otro término. No, porque ahí realmente, ahí sí hay muchísima gente y vamos siguiendo, ¿no es cierto?, las estadísticas, y estaba en forma logarítmica aumentando. En forma logarítmica quiere decir creciendo permanentemente, y nos decían, ¿y por qué no tocamos tal tema? ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué? Bueno, tuvimos que poner, y esto es un índice, pero es un índice de lo que también, repito, la gente está que no da más, pero fundamentalmente no sabe para dónde disparar. Bueno, este es el modelo, hablando de modelo, ¿no es cierto?, que tenemos con la gente que ya está preparada y con mucha otra gente que está también preparada y que no sabe que hoy o mañana va a tener que ocupar lugares muy importantes, porque si no, todo esto que lo dejo acá siempre, este mapa que nos costó meses de laburo con Luis y otros muchachos más, no solo en la investigación de esto ha sido superado ya, para mal. Todo lo que se está haciendo permanentemente para destruir a la Argentina. Y sin embargo todavía queda un aliento. Por eso yo, esta reunión, y primero con esta exposición de Luis, y luego para que de acá salgamos convencidos que tenemos que ponernos más las pilas, porque no basta con decir es el momento, la gente está desorientada. Tenemos que salir a conquistar las voluntades. Y la tenemos que conquistar sin los grandes medios, porque el día que nos den los grandes medios es porque ya, es decir, o alguien o algunos han negociado con un modelo que es lo que quieren, eso, destruirnos por otro lado. Pero si nosotros seguimos esa tarea del boca a boca, de poner mesa, vamos a empezar a poner mesa, esclarecer como lo hicimos, hoy le mostraba los 6 años y pico que estuvimos en Florida y Corrientes, la cantidad de adhesiones que se, miles y miles. Bueno, eso hay que volver, porque en este momento están dadas esas circunstancias también. Por eso no teníamos que dejar pasar esto, y agradezco también a Pablo que se ha tomado, Pablo Zacari, la molestia de coordinar todo esto, y repito, él también tiene que empezar con esas responsabilidades por la edad que tiene para que acá haya una continuidad. Como él hay muchos jóvenes y en el interior más todavía. Por eso a partir de ahora yo lo que les pido que hagan un gran esfuerzo, que se comprometan, que si tienen que hacer alguna reunión de alguna zona o de alguien me lo piden acá esto está a disposición, pero no para el macaneo o para ver de cómo puedo tomar acá gratis café, que ha pasado, y esto es cierto. No, para que vengan a que esto sea, y es un proyecto serio, si queremos cambiar las cosas de verdad. Si no, seguimos con la única tarea que nos queda, que es esta: enseñar, transmitir, difundir. Así que yo les agradezco que hayan estado acá y empecemos en las zonas a accionar. Empecemos por la familia, empecemos por el trabajo, empecemos por las aulas, empecemos por donde sea, que ya se está haciendo hace años, pero aceleremos un poquito más. Esto era lo que quería comentarles, y ahora les dejo a todos ustedes las inquietudes,